Hoy tenemos la siguiente integral que se trata de una función trigonométrica. Entonces, tenemos nuestra integral que es tangente de 2x más cotangente de 2x y todo esto elevado al cuadrado por la diferencial de x. Entonces, antes que nada procederemos a hacer más simple nuestra expresión. Aquí que tenemos todo esto elevado al cuadrado, debemos de efectuarlo, ¿no? En este caso se trata de un producto notable. Entonces, efectuando esta operación que se trata de un producto notable, que es el primero elevado al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Y es aquí, vamos a hacer lo mismo aquí, ¿no? Tangente será A y cotangente es B. Entonces, tangente elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, 2 veces por la tangente, por la cotangente, más el segundo al cuadrado. Entonces, cotangente al cuadrado. Después, vamos a utilizar la siguiente identidad trigonométrica, que se trata de la tangente de cualquier ángulo por la cotangente del mismo ángulo es igual a 1. A puede ser cualquier ángulo. Puede ser x elevado al cuadrado, puede ser 1000x, no sé. Entonces, la única condición es que tanto el ángulo de la tangente como el ángulo de la cotangente deben ser el mismo. Esa es la única condición. Y aquí tenemos el mismo ángulo, 2x. Entonces, esta multiplicación de estas dos funciones trigonométricas nos da 1. Entonces, 2 por 1, ¿ok? 2 por 1. Y 2 por 1 es 2. Entonces, no es necesario poner el 1, nada más vamos a colocar el 2. Y aunque ya hemos efectuado la operación, no podemos utilizar algún método, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es seguir utilizando identidades trigonométricas y así poder usar, por ejemplo, el método de sustitución. Entonces, vamos a aplicar las siguientes identidades trigonométricas. Estas dos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tangente elevado al cuadrado. Entonces vamos a pensar en nuestra identidad trigonométrica. Aquí tenemos cotangente cuadrado. Y vamos a pensar en esta otra identidad. ¿Ok? Miren, el secreto, por así decirlo, o la clave para resolver una integral trigonométrica, de una integral de funciones trigonométricas, la clave es, si no se puede solucionar o no se puede resolver por sustitución, que es lo más común, debemos de pensar inmediatamente en todas las identidades trigonométricas, siempre. O tal vez tratar de racionalizar, pero eso es cuando tengamos una fracción, ¿no? En este caso, como no tenemos una fracción, debemos de pensar en las identidades trigonométricas. Entonces, lo que aquí hice fue despejar, como aquí tenemos tangente elevado al cuadrado, vamos a despejar de esta función, más bien, de esa identidad, la tangente elevado al cuadrado, o tangente cuadrada. Entonces, menos tangente elevado al cuadrado, que está restando, va a pasar sumando. Entonces tenemos 1 más la tangente cuadrada de A. Y esto es igual a la secante cuadrada de A. Pero no tenemos 1 más tangente elevado al cuadrado, ¿no? Solo tenemos tangente. Entonces 1 que está sumando va a pasar restando. Por eso tenemos, ¿quién faltó al cuadrado? Por eso tenemos secante elevado al cuadrado de 2x menos 1. Recordemos que A puede ser cualquier ángulo. Esta identidad se va a cumplir siempre y cuando tengamos el mismo ángulo en ambas funciones. Esa es la única condición. Y aquí lo mismo.
fue despejar cotangente elevado al cuadrado de esta identidad. Entonces tenemos cosecante elevado al cuadrado de 2x menos 1. Y aquí podemos quitar los paréntesis porque se trata de una suma. Si fuera una multiplicación tendríamos que multiplicar, pero no. Entonces, quitamos los paréntesis y vamos a tratar de simplificar un poco nuestra expresión. Aquí tenemos menos 1 y aquí tenemos menos 1 también. Entonces, menos 1 o menos 1 más menos 1, tenemos menos 2. Y aquí tenemos un 2. Entonces, menos 2 más 2 es 0. Y no es necesario poner el 0. De todas formas, no afecta en nada a nuestra suma, siempre y cuando sea una suma o una resta, no afecta al 0. Entonces, nada más tenemos la suma de estas dos funciones trigonométricas. Entonces, ya podemos separar en dos integrales. Ya teníamos una, ahora la vamos a partir en dos. Simplemente vamos a multiplicar la diferencial de x a cada uno de estos términos. Entonces, nos quedaría así nuestras dos integrales. La primera de ellas es secante cuadrada de 2x por la diferencial de x más la integral de cosecante cuadrada de 2x del ángulo 2x por la diferencial de x. Y nos damos cuenta que las dos integrales son inmediatas porque tenemos una fórmula para estas funciones trigonométricas. Aquí se me olvidó quitar el menos 1, ya lo habíamos restado el 2. Nada más se me olvidó quitarlo. Entonces, revisemos nuestro formulario y nos damos cuenta que la integral de secante cuadrada de cualquier ángulo es la tangente del mismo ángulo, siempre y cuando la derivada del ángulo que tengamos nos debe de dar lo que está multiplicando a nuestra identidad, más bien a nuestra función trigonométrica. En este caso, lo único que está multiplicando a nuestra función trigonométrica es la diferencial de x. Entonces, u para ambos casos, tanto a la secante cuadrada como a la cosecante cuadrada va a ser 2x, porque tenemos el mismo ángulo. ¿Ok? Entonces, la derivada es 2, ¿no? 2 por la diferencial de x. Pero tanto en esta integral, como en esta otra, solamente tenemos la diferencial de x. Entonces, 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y ya podemos aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula directa. Entonces, ya reconstruyendo nuestra integral, tenemos que es, bueno, reconstruyendo, recordemos que por fórmula, la integral de secante elevado al cuadrado de cualquier ángulo es la tangente, ¿no? Y ya tenemos tangente de 2x. Y como un medio que estaba aquí es una constante, la vamos a sacar fuera de la integral, ¿no? Entonces, ya nos queda directamente el resultado así. Y lo mismo aquí. Por fórmula directa de la integral de cosecante elevado al cuadrado de cualquier ángulo es menos cotangente del mismo ángulo. Y les vuelvo a decir, siempre y cuando el ángulo que tengamos de la función trigonométrica sea lo que está multiplicando a la función trigonométrica. Si en este caso tuviéramos, en vez de 2x, si tuviéramos 2x elevado al cuadrado y solo tuviéramos la diferencial de x, ya no se puede resolver, ¿no? Porque se trataría de integrales especiales, por así decirlo. Se me olvidó el nombre. Sí, ya me acordé. Se llaman integrales no elementales. Y hasta ahora pues no lo hemos visto. Entonces, por ahora solo tenemos el ángulo 2x. Entonces, este sería el resultado de nuestra integral. También podemos factorizarle el 1/2, ¿no? Sería 1/2 que va a multiplicar a toda expresión, ¿no? Pero si no, sí pueden dejarlo y está correcto.
Entonces, así queda resuelta nuestra integral.